Dejar de perseguir no es rendirse, es transformarse. Es permitir que lo esencial llegue a ti cuando estás listo. Jung lo sabía, el cambio real nace en el momento en que sueltas. En nuestra cultura actual, nos enseñan que todo debe alcanzarse con esfuerzo. Que mientras más insistas, más cerca estás. Nos hablan de disciplina, de foco, de lucha constante. Pero ¿y si toda esa insistencia, en lugar de acercarnos a lo que queremos, lo aleja cada vez más? Carl Jung entendía profundamente esta paradoja. Según él, muchas veces lo que creemos estar buscando no es más que una proyección de algo que en realidad no comprendemos. Perseguimos el éxito, el amor, la validación, pero ¿realmente sabemos qué hay detrás de ese impulso? Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Esta frase de Jung revela que muchas veces perseguimos no lo que queremos, sino lo que el inconsciente nos fuerza a buscar. Y al hacerlo, caemos en un ciclo eterno de carencia. Porque no se trata de ir tras algo afuera, sino de integrar lo que falta dentro. Imagina esto, perseguís una relación porque tienes miedo a la soledad. Perseguís reconocimiento porque temes no valer lo suficiente. Perseguís éxito porque crees que, si no llegas ahí, no vas a ser amado. Pero toda esa energía de búsqueda nace desde la escasez, desde la herida no sanada. Y lo que vibra en carencia, solo puede atraer más carencia. Jung hablaba de esto como el enfrentamiento con la sombra. Nuestra parte oculta, rechazada, que proyectamos fuera. Y muchas veces, esa búsqueda desesperada que sentimos, es simplemente una forma inconsciente de escapar de nosotros mismos. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de perseguir y empezamos a observar. Cuando en lugar de correr detrás de alguien o algo, giramos la mirada hacia adentro. Y entonces, algo cambia. La energía se invierte. El mundo ya no es una carrera. Es un reflejo. Dejar de perseguir no es pasividad. Es presencia. Es comprender que todo llega cuando uno deja de resistirse. Como dijo Jung, tu visión se aclarará solamente cuando mires dentro de tu corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y cuando despiertas, ya no necesitas correr tras nada. Porque todo lo que realmente importa, empieza a buscarte a vos. Cuando alguien persigue, no lo hace desde la plenitud. Lo hace desde la necesidad. Desde el vacío. Y ese vacío no es reciente. Es una grieta que se abrió mucho antes, generalmente en la infancia, cuando no recibimos aquello que necesitábamos para sentirnos completos, amor incondicional, validación, seguridad. Carl Jung decía que muchas de nuestras acciones conscientes están motivadas por fuerzas inconscientes que no hemos comprendido. Entonces, cuando perseguimos a alguien, un objetivo o un ideal, lo que en verdad estamos haciendo es buscar, sin saberlo, una experiencia reparadora. Estamos intentando cerrar la herida original con algo externo. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Carl Jung. Y esa es la trampa. Porque cuando la herida dirige tu energía, lo que atraes son experiencias que la reafirman. Perseguir con ansiedad es emitir una señal vibratoria de carencia. Y el universo responde a esa frecuencia, no a tu deseo. Lo que obtienes no es lo que quieres, sino lo que eres capaz de sostener desde tu nivel interno. Imagina que quieres ser amado, pero en el fondo no crees merecer amor. Entonces cada relación que atraes será confusa, evasiva, insuficiente. Porque aunque conscientemente quieres amor, inconscientemente crees que no lo vales. Tu energía busca, pero tu herida sabotea. Jung lo planteaba como una escisión entre el yo y el inconsciente. El yo persigue desde el deseo, el inconsciente empuja desde la herida. Y si no se integran, hay conflicto. Repetición. Fracaso. Dolor. Soltar no es dejar de querer. Es dejar de necesitar desde la herida. Es dejar que lo que llegue sea consecuencia de tu sanación, no parche de tu vacío.
Y esa es la diferencia entre atraer y perseguir. Atraes cuando ya no necesitas. Atraes cuando estás completo. Atraes cuando tu energía ya no pide, sino que simplemente es. Por eso, Jung insistía en el trabajo interior. En mirar la sombra, en conocer los arquetipos, en enfrentar al inconsciente. Porque solo desde ahí puedes dejar de correr y empezar a fluir. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Carl Jung. Hacer consciente tu oscuridad es el primer paso para que todo empiece a cambiar. No afuera. Adentro. Y entonces sí, el mundo responde. Las cosas comienzan a llegar. Porque vos ya no estás persiguiendo desde la carencia, sino viviendo desde la plenitud. Una de las ideas más malinterpretadas es creer que soltar equivale a resignarse, a rendirse, a no hacer nada. Pero soltar, desde la mirada profunda de Carl Jung, no tiene nada que ver con pasividad. Tiene que ver con transformación. Con confianza. Con integrar una verdad superior, que lo que estás buscando no está allá afuera, sino dentro de ti, esperando ser descubierto. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Carl Jung. Cuando persigues desde la mente, el alma se bloquea. Pero cuando sueltas desde el alma, la mente se pacifica. Soltar no es cerrar los ojos y esperar milagros, es abrir los ojos hacia adentro, ver la raíz del deseo y preguntarte, ¿por qué quiero esto? ¿Desde dónde lo deseo? ¿Es una necesidad genuina o una ilusión impuesta? El ego quiere controlar, asegurar, dominar. Pero el inconsciente sabe que el crecimiento real ocurre cuando dejamos de empujar la realidad. Cuando dejamos de forzar caminos. Cuando nos entregamos al flujo de lo que es, en vez de resistir lo que no es. Muchas veces, el acto de soltar es el mayor acto de amor propio. Es decir, ya no voy a negociar mi energía por una promesa incierta. Ya no voy a rebajarme por ser visto. Ya no voy a perseguir a quien no me elige. Voy a estar conmigo. Voy a completarme. Y desde ahí, si algo llega, que llegue por resonancia, no por necesidad. En el lenguaje simbólico de Jung, esto se refleja en el proceso de individuación, el camino hacia ser uno mismo. Un viaje en el que el ser humano se va desprendiendo de las máscaras, las expectativas sociales, los condicionamientos familiares y culturales, y va encontrando su centro, su verdad, su alma. Soltar no es desconectarse del mundo. Es reconectarse con uno mismo. Es dejar de mirar hacia afuera para obtener lo que internamente no hemos cultivado. Es cambiar el foco, de la persecución hacia la integración. De la ansiedad hacia la presencia. Tu visión se volverá clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Carl Jung. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Porque tu vibración ya no es la del que necesita, sino la del que es. Y en ese ser, el universo empieza a responder. No porque lo busques, sino porque lo eres. Soltar es, entonces, el paso previo a atraer. Es el lenguaje silencioso de quien ya entendió que no se trata de correr detrás de la vida, sino de permitir que la vida te encuentre en el lugar correcto, dentro de ti. Una de las enseñanzas más profundas que Carl Jung nos dejó es esta: todo lo que ves afuera es un reflejo de lo que hay dentro. El mundo exterior no es más que un espejo del mundo interno. Y aunque suene abstracto, esta idea tiene implicaciones poderosas para la forma en que vivimos, deseamos y nos relacionamos. Cuando perseguís algo, en realidad estás interactuando con una parte de vos que todavía no ha sido integrada. El amor que buscas, el éxito que anhelas, la aprobación que necesitas, todo eso no es ajeno a tu alma. Son partes proyectadas. Fragmentos de tu inconsciente que buscan volver a casa. Conozca todas las teorías. Domine todas las técnicas. Pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Carl Jung. Esto significa que no se trata de manipular la realidad, ni de obsesionarte con atraer lo que quieres. Se trata de comprender por qué lo deseas, desde dónde lo deseas,
y que parte de tu interior lo está generando. Porque si no sanas la raíz, el patrón se repite. Y lo que crees estar atrayendo con intención, lo terminas atrayendo desde tu herida. Tomemos un ejemplo sencillo. Imagina que buscas constantemente reconocimiento en tus relaciones. Sentís que das mucho y recibís poco. Esa dinámica no es casual. Refleja una historia interna donde aprendiste que tu valor depende de lo que das, no de lo que eres. Entonces, inconscientemente, atraes personas que no te valoran. Porque eso confirma tu creencia interna. El cambio real ocurre cuando modificas tu vibración, no tu entorno. Cuando empiezas a verte distinto, el mundo te ve distinto. Cuando dejas de perseguir y comienzas a habitarte, el reflejo cambia. Jung hablaba del principio de correspondencia psíquica. Lo que no integramos, lo proyectamos. Lo que no aceptamos, lo enfrentamos afuera. Y lo que reprimimos, tarde o temprano se manifiesta, disfrazado, en nuestras experiencias. Los encuentros más importantes ya han sido planeados por las almas antes de que los cuerpos se vean. Carl Jung. Este tipo de pensamientos no apuntan al misticismo vacío, sino a una verdad psicológica profunda, que nuestras elecciones, vínculos y circunstancias no son totalmente libres. Están influidas por dinámicas inconscientes que podemos iluminar. Y cuando lo hacemos, algo se libera. Ya no estamos en modo búsqueda. Estamos en modo reconocimiento. Ya no queremos desde la carencia. Amamos desde la plenitud. Ya no necesitamos que el otro nos complete. Porque entendimos que el otro solo nos refleja. Y entonces, por primera vez, dejamos de correr detrás de lo que no somos y comenzamos a habitar lo que siempre estuvo en nosotros. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que todo cambia. No es cuando encuentras lo que buscas. Es cuando dejas de buscarlo. Cuando algo dentro de vos se rinde, pero no por agotamiento, sino por comprensión. Comprendes que ya no tienes que perseguir nada para merecerlo. Que no necesitas forzar nada para que suceda. Que lo que sea que tenga que llegar, llegará, cuando estés listo. Carl Jung no hablaba de estas transformaciones con lenguaje de autoayuda. Él hablaba de la sincronía, esos momentos en los que el mundo exterior responde misteriosamente a un cambio interior. Cuando dejas de buscar desde el vacío, tu energía cambia. Y esa energía, sin que lo sepas, empieza a emitir una frecuencia distinta. Y las cosas comienzan a aparecer. No porque las fuerces, sino porque ya no las estás bloqueando. No retengas a quien se aleja de ti. Porque así no llegará quien desea acercarse. Carl Jung. Lo que antes parecía inaccesible, se vuelve fluido. Lo que antes era lucha, ahora es encuentro. La vida deja de ser una batalla y se convierte en un espejo que responde a tu estado interno. Y ahí, justamente ahí, empieza el verdadero camino espiritual, el que no se transita hacia afuera, sino hacia adentro. Cuando dejas de buscar pareja, aparece alguien que te ve. Cuando dejas de buscar éxito, surge una oportunidad inesperada. Cuando dejas de gritar por ser escuchado, el silencio se llena de presencia. Porque ya no necesitas. Porque ahora estás en vos. Y esto no quiere decir que dejas de tener metas o sueños. Significa que tu relación con ellos cambia. Ya no son una salvación, son una expresión. Ya no son la condición para sentirte pleno, sino una manifestación natural de tu plenitud interna. Ya no los necesitas para ser. Ahora eres, y desde ahí todo llega. Jung nos alertaba de los peligros de vivir únicamente desde el ego. El ego busca, exige, se compara. El alma simplemente es. Y cuando habitas el alma, lo que llega no es por esfuerzo, sino por coherencia. Porque tu mundo externo ya no tiene que compensar tus vacíos. Solo tiene que reflejar tu abundancia interna. El privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Carl Jung. Y cuando eres quien realmente eres, el universo ya no es un campo de batalla, sino un espacio de sincronías.
Un flujo de encuentros significativos. Un espejo claro donde, finalmente, te ves reflejado, sin necesidad de perseguir nada más. Cuando uno deja de perseguir, lo que aparece no es la euforia, es el silencio. Un silencio profundo, incómodo a veces, pero cargado de sentido. Es en ese espacio, donde ya no hay ansiedad por obtener ni miedo a perder, donde el alma empieza a hablar. Y lo hace sin palabras. Lo hace con intuiciones, sensaciones, certezas suaves que no vienen de la mente, sino de lo profundo. Carl Jung conocía ese silencio. Lo buscaba. Lo honraba. Porque sabía que solo en la quietud interior podía emerger la verdad del inconsciente. No esa verdad ruidosa del ego, que quiere todo ya, sino la verdad sutil de lo que uno es sin tener que demostrarlo. La soledad no viene de no tener gente cerca, sino de no ser capaz de comunicar las cosas que parecen importantes para uno mismo. Carl Jung. El alma no grita. El alma espera. Y cuando dejas de llenar tus días con ruido, con movimiento compulsivo, con búsqueda sin fin, te encuentras contigo. Y ese encuentro puede ser abrumador. Porque ahí aparece todo lo que evitaste. El miedo. La tristeza. La herida antigua que nunca sanó. Pero también aparece la potencia. La creatividad. La paz. El deseo auténtico. Y sobre todo, la libertad. Cuando sueltas, dejas de hablarle al mundo desde la necesidad. Y empiezas a escucharte a vos desde la verdad. Ya no preguntas, ¿cuándo llegará lo que quiero?, sino ¿qué quiere realmente mi alma? Ya no pedís señales afuera. Porque te vuelves capaz de leer las señales internas. Y esas, nunca fallan. En ese silencio empiezan a ordenarse cosas. Relaciones que ya no resuenan se disuelven. Caminos que parecían cerrados se abren. Aparecen personas nuevas, ideas nuevas, oportunidades inesperadas. No porque las hayas buscado, sino porque ahora estás en una frecuencia en la que puedes recibirlas. Jung hablaba de este proceso como un retorno al self, al sí mismo. No el yo social, el que tiene nombre y rol, sino el núcleo esencial del ser. El que no necesita perseguir porque ya es completo. La reunión de uno con su alma no es solo sanación, es destino. Carl Jung. Y ese destino no se busca. Se permite. No se fuerza. Se revela. En silencio. Sin perseguir. Sin gritar. Solo habitando lo que eres, con la certeza de que todo lo demás llegará por añadidura. La transformación profunda que Jung describe no es instantánea ni lineal. No ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Más bien, es un proceso que requiere paciencia, aceptación y confianza. Soltar la necesidad de controlar el resultado y aprender a estar con el misterio. La paciencia es la compañera de la sabiduría. San Agustín, citado en múltiples reflexiones junguianas. En la psicología analítica, se reconoce que el inconsciente trabaja a su propio ritmo, muchas veces lento y críptico. Intentar apresurar su manifestación o forzar los cambios solo genera resistencia y frustración. Aceptar que no siempre vamos a entender lo que sucede en nuestro interior es parte esencial del camino. Como Jung señalaba, la aceptación es la llave que abre la puerta a la integración. Cuando dejamos de perseguir, no solo soltamos objetivos externos, sino también las expectativas internas sobre cómo debería ser el proceso. Esta aceptación amplía el espacio para que emerjan insights, símbolos y respuestas desde el inconsciente. La paciencia nos permite sostener la tensión entre lo que somos y lo que aspiramos ser, sin caer en la ansiedad ni la desesperación. Nos da la fuerza para mirar las sombras y no huir de ellas. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Carl Jung. Aceptar implica ver con honestidad nuestras sombras, nuestras heridas y resistencias. Pero también implica confiar en que el proceso tiene sentido, incluso cuando no podemos verlo claramente. Y es en esa confianza serena donde la transformación genuina ocurre.
No en la prisa ni en la persecución, sino en el dejarse llevar por la sabiduría interior. Así, al practicar la paciencia y la aceptación, permitimos que la energía psíquica fluya y que nuestra alma se despliegue en plenitud. Uno de los conceptos centrales en la psicología de Jung es la sombra, esa parte de nosotros mismos que reprimimos, negamos o desconocemos. La sombra contiene aspectos de la personalidad que consideramos negativos, inaceptables o dolorosos, pero que forman parte esencial de nuestro ser. Cuando no integramos nuestra sombra, tendemos a proyectarla en los demás o en las circunstancias externas. Esto alimenta la búsqueda constante y la persecución, porque intentamos llenar con el afuera lo que internamente rechazamos. La sombra es todo aquello que el ego no quiere reconocer. Carl Jung. Aceptar la sombra significa reconocer que dentro de nosotros hay aspectos imperfectos, miedos, deseos ocultos y heridas no sanadas. No se trata de negar esas partes, sino de abrazarlas y comprenderlas. Este proceso de integración nos libera de la urgencia de buscar en el exterior aquello que necesitamos completar en nuestro interior. Nos ayuda a soltar las expectativas y a encontrar un centro firme desde donde podemos habitar la vida sin necesidad de persecución. Jung afirmaba que la individuación, el camino hacia la totalidad, pasa por el encuentro y la reconciliación con la sombra. Solo así podemos alcanzar una verdadera plenitud. La persona que no ha descubierto su sombra no ha descubierto nada. Carl Jung. En ese sentido, la sombra no es un enemigo, sino un maestro. Al enfrentarnos con ella, dejamos de huir y perseguir, y comenzamos a caminar hacia la aceptación profunda y la autenticidad. Cuando integras la sombra, te liberas de las cadenas del deseo compulsivo. Te abrís a la libertad de ser completo, con luz y oscuridad, sin necesidad de buscar afuera lo que ya tienes dentro. Este es el punto de inflexión en el que la transformación real sucede. Cuando tu energía ya no persigue, sino que irradia. La individuación es el proceso que Jung describió como el viaje hacia convertirse en uno mismo, en el ser íntegro que integra consciente e inconsciente, luz y sombra, razón y emoción. Este proceso no es sencillo ni rápido. Requiere coraje para enfrentar aquello que hemos escondido, para aceptar nuestra complejidad y para soltar las viejas creencias que nos mantienen atrapados en la persecución constante. El privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Carl Jung. En la individuación, el acto de dejar de perseguir se convierte en un acto de sabiduría y amor propio. Ya no es una renuncia al deseo, sino un reconocimiento de que la plenitud no depende de factores externos, sino del equilibrio interno. Cuando logras habitar ese equilibrio, tu energía cambia radicalmente. Ya no estás fragmentado, ni disperso, ni ansioso. Estás completo y en paz. Y desde esa paz, todo lo que necesitas llega con naturalidad y en el momento justo. La libertad interior no se consigue huyendo ni persiguiendo, sino caminando hacia la integración y la aceptación de todo lo que eres. Jung nos invita a que nos convirtamos en arquitectos conscientes de nuestra propia alma. A que dejemos atrás la búsqueda desesperada y abracemos el misterio del proceso interno. La reunión de uno con su alma no es solo sanación, es destino. Carl Jung. Dejar de perseguir es, entonces, dar un paso hacia ese destino. Es soltar el control para encontrar la verdadera libertad. Es pasar de ser un buscador externo a un explorador interior. Cuando tu energía ya no persigue, comienza la verdadera transformación. Y esa transformación es el camino hacia la plenitud. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la transformación interior. Recordá que el verdadero cambio comienza cuando dejas de perseguir y empezás a soltar desde el alma. En Mentalidad Carl Jung seguiremos explorando juntos los misterios del inconsciente y el camino hacia la plenitud. Si quieres profundizar en estos temas, suscríbete, activa la campanita y no te pierdas ningún contenido. Hasta la próxima.